Bienvenidos a El Curioso Teddy. Hoy conocerás 3 orfanatos donde las almas de niños olvidados siguen vagando, esperando algo o alguien. Recuerda, el miedo siempre observa desde algún rincón. Nos vemos en el próximo video, si es que sigues aquí. Todo comenzó como un reto. Una noche, un grupo de amigos decidió explorar el Rosewood Children's Asylum, un antiguo asilo infantil abandonado en Canadá. Habíamos oído las historias. Los rumores decían que en ese lugar desaparecieron docenas de niños. Que el director realizaba experimentos extraños. Que los cuidadores escuchaban voces en los pasillos vacíos. Pero lo más inquietante era el espejo. Un espejo enorme, antiguo, colocado en la sala principal del asilo. A pesar del abandono y el polvo, el espejo seguía intacto. Nadie sabía por qué. Algunos decían que si te parabas frente a él el tiempo suficiente, notarías cosas que no deberían estar allí. Otros afirmaban que reflejaba las almas de los niños que nunca escaparon del asilo. Nos reímos de las historias. Hasta que lo vimos con nuestros propios ojos. Esa noche, cruzamos la verja oxidada. El asilo nos recibió con un silencio denso, como si el edificio contuviera la respiración. Las ventanas estaban rotas, los pasillos cubiertos de escombros. El aire dentro era más frío. No helado, sino muerto. Con cada paso, el suelo crujía bajo nuestros pies. Las paredes parecían susurrar. Y entonces, lo encontramos. En el centro de la sala principal, el espejo nos esperaba. Grande. Oscuro. Inmutable. Nos acercamos, riendo nerviosos. Pero a medida que nos reflejábamos en él, la risa murió en nuestras gargantas. Porque nuestros reflejos no se movieron al mismo tiempo que nosotros. Y en la esquina del espejo, había alguien más. Este segmento tiene 320 palabras, pero debe tener 400 para ajustarse a la duración de 2 minutos. Voy a extenderlo manteniendo el tono y añadiendo más tensión. Dame un momento. Reloj de arena con arena cayendo. Desarrollo, parte 1 extendida, 400 palabras. El aire dentro del asilo era denso, como si llevase décadas sin moverse. Nuestras linternas iluminaban los pasillos polvorientos, revelando paredes desconchadas y puertas que se tambaleaban en sus bisagras oxidadas. A cada paso, el eco de nuestras pisadas parecía multiplicarse. Como si alguien más estuviera caminando con nosotros. ¿Seguro que este sitio está vacío?, preguntó Emma, su voz apenas un susurro. Nadie respondió. Las habitaciones estaban llenas de restos del pasado, camas de metal torcido, juguetes rotos, muñecos con los ojos hundidos. Todo estaba abandonado, pero no parecía olvidado. En una mesa cubierta de polvo encontramos archivos antiguos. Nombres de niños. Fechas de ingreso. Pero en la columna de salidas, en lugar de registros de adopción, solo había una línea negra tachando sus nombres. Nada más. No fueron adoptados, murmuró Mark. Simplemente desaparecieron, susurré. El viento sopló por los pasillos, arrastrando un leve murmullo. Como un sollozo lejano. Caminamos hasta una gran puerta doble al fondo del pasillo. Los pomos estaban fríos al tacto. La empujamos lentamente. El sonido del metal crujiendo nos erizó la piel. Entramos en la sala principal del asilo. Y ahí estaba. Frente a nosotros, imponente en la penumbra, el espejo de los huérfanos. Era enorme, con un marco de madera oscura tallada con figuras deformes. El cristal estaba limpio. Demasiado limpio. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de huellas infantiles, pero ninguna salía de la habitación. Nos acercamos. Las luces de nuestras linternas rebotaban en el cristal. Y entonces, lo notamos. Los reflejos no eran exactos. Había un retraso. Un ligero desfase, como si nos estuvieran observando desde el otro lado.
Emma levantó la mano y la pasó frente al espejo. Nuestro reflejo la imitó, pero un segundo tarde. Mark se rió nervioso. Debe ser un truco viejo, dijo, tocando el marco del espejo. La luz parpadeó. Y por un instante, alguien más apareció reflejado entre nosotros. Un niño. De piel pálida, ropa harapienta y ojos completamente negros. Pero cuando giramos, no había nadie. Solo nosotros. Y nuestros reflejos. Ya no nos estaban imitando. El reflejo del niño había desaparecido. Pero algo no estaba bien. Nuestros reflejos seguían ahí, quietos, observándonos. Emma agitó la mano frente a su rostro. Su reflejo la imitó, pero con un retraso. Mark frunció el ceño y chasqueó los dedos. El sonido resonó en la habitación, pero dentro del espejo. Su reflejo no lo hizo. No reaccionó. Solo nos miró. Nos miró a todos. Esto no tiene sentido, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Emma dio un paso adelante. Debe ser un problema del vidrio, o... No terminó la frase. Su reflejo no la siguió. Todos nos congelamos. Emma giró la cabeza de un lado a otro, levantó una mano, pero su reflejo se quedó inmóvil. No era un reflejo. Era algo más. Y entonces, lentamente, su reflejo sonrió. Emma no sonrió. Nadie lo hizo. Pero dentro del espejo, su reflejo se estiró en una sonrisa imposible, mientras su mano se alzaba y tocaba el cristal desde adentro. Mark soltó un grito y la jaló hacia atrás. El espejo vibró. El suelo bajo nosotros tembló. La temperatura descendió de golpe. Y entonces, los vimos. Figuras. Decenas de niños aparecieron reflejados a nuestro alrededor. Todos pálidos, de ojos hundidos, observándonos con expresiones vacías. No estaban en la habitación. Solo en el espejo. Intenté apartarme, pero mis pies no respondían. Las luces de las linternas parpadearon y una voz infantil, rota y lejana, susurró desde el cristal. ¡Ayúdanos! Emma intentó hablar, pero su reflejo movió la boca antes que ella. Como si estuviera repitiendo sus palabras antes de que ella las dijera. El aire se volvió más denso. Las sombras en la habitación se alargaron. El reflejo de Emma levantó ambas manos y empezó a golpear el cristal desde dentro. El sonido del vidrio retumbó en la habitación. La luz parpadeó por un segundo. Y cuando volvió, Emma no estaba. Solo su reflejo. Y en el espejo, nosotros aún seguíamos ahí. Emma había desaparecido. Pero su reflejo seguía ahí. Nos miraba desde el otro lado del espejo, con una expresión vacía. Golpeé el cristal con las manos temblorosas. Emma, dinos que esto es una broma. Su reflejo parpadeó, pero yo juraría que en la habitación real Emma no lo hizo. No puede ser, susurró Mark. Retrocedimos unos pasos. Y entonces, los niños se movieron. Las figuras dentro del espejo dieron un paso al frente, sus cuerpos borrosos, como si estuvieran atrapados en una niebla espesa. Sus bocas se abrieron. Y de ellas no salieron palabras. Solo gritos. Un estruendo sacudió la sala. El espejo se resquebrajó, pero no se rompió. Las grietas no estaban en el cristal, sino en nuestro reflejo. Mi propio rostro se partía en pedazos dentro del espejo. Pero yo no sentía nada. No al principio. Hasta que una grieta apareció en mi brazo real. Un dolor punzante me recorrió la piel. Miré hacia abajo. Una línea fina y oscura se extendía por mi brazo, como si mi carne estuviera fragmentándose desde adentro. Mark gritó. Su reflejo ya no estaba. Pero cuando giré la cabeza, él seguía ahí. Respirando rápido. Con los ojos en blanco. Como si su cuerpo estuviera vacío.
Los niños en el espejo se acercaban más. Emma nos observaba con esa sonrisa imposible. La habitación entera se deformó. Las paredes se extendieron. El suelo se volvió líquido. Mark tropezó y cayó de rodillas. La grieta en su piel se expandió. Su reflejo dentro del espejo comenzó a reír. «Tenemos que salir de aquí», grité, tratando de jalarlo. Pero Mark se desmoronó. Su cuerpo colapsó en polvo fino, como si nunca hubiera estado ahí. Y en el espejo, él aún seguía ahí, intacto. La grieta en mi brazo subió hasta mi hombro. Intenté huir, pero ya era tarde. En un parpadeo, yo ya no estaba en la sala. Estaba dentro del espejo, mirando a los demás desde el otro lado. Mi voz no salía. Solo podía gritar en silencio mientras ellos retrocedían horrorizados. Y en ese momento lo entendí. El espejo no nos reflejaba. Nos reemplazaba. Golpeé el cristal desde dentro. No podía sentir mi cuerpo. El reflejo de mis amigos me miraba con horror, pero yo no podía hablar. Ellos aún estaban en la sala. Yo ya no. Mark, paralizado, vio su propia grieta expandirse hasta su rostro. Su piel se resquebrajó. Intentó gritar, pero su boca se desvaneció en polvo. Cayó de rodillas. Y luego, se rompió en 1000 pedazos. Su reflejo en el espejo sonrió, y salió caminando de la habitación. No. Emma intentó correr, pero su reflejo se movió primero. La atrapó desde dentro. Sus manos fantasmas la arrastraron contra el vidrio. Y en un parpadeo, cambió de lugar con ella. El verdadero Mark y Emma ya no existían. Solo sus copias. Solo lo que el espejo dejó salir. Yo era el único que quedaba. Intenté gritar. Intenté moverme. Pero sentí algo tras de mí. Las figuras de los niños me rodeaban. Nosotros también éramos como tú, susurraron. Pálidos, con grietas en la piel, con las mismas ropas que llevaban el día que desaparecieron. El niño del principio, el primero que vimos reflejado. Era yo. El espejo me había estado mostrando mi destino desde que entré. La luz parpadeó. La última imagen que vi fue mi reflejo sonriéndome. Y luego, oscuridad. Días después, otro grupo entró al asilo. Vieron el espejo. Y entre los reflejos, ahora estaba yo. Soy periodista. Durante años, investigué leyendas urbanas, desapariciones, sitios malditos. Pero nunca imaginé que encontraría algo tan perturbador como el orfanato de Poinsot. Ubicado en un rincón olvidado de Francia, este orfanato cerró sus puertas de manera abrupta en 1957. Sin explicación, sin previo aviso. Solo hay un detalle: los niños no se fueron. Los archivos oficiales mencionan desapariciones inexplicables. Bebés que se desvanecían de sus cunas en plena noche, sin que nadie viera ni escuchara nada. No había señales de forcejeo. No había cuerpos. Solo cunas vacías. El escándalo se desvaneció con el tiempo. El caso fue sellado. Pero décadas después, el orfanato sigue en pie. Solo. Abandonado. Esperando. Decidí ir. No para buscar fantasmas, sino respuestas. Conseguí la dirección después de meses de investigación. Y cuando finalmente llegué, el edificio estaba ahí, intacto. Las ventanas cubiertas de polvo. Las puertas carcomidas. Un letrero torcido con las palabras Maison de l'Enfance Poinsot. El sol se ocultaba cuando crucé la verja oxidada. El aire era pesado, el silencio absoluto. Y entonces, mientras me acercaba a la puerta principal, vi algo que me detuvo en seco. Desde una de las ventanas, en el segundo piso, una cortina se movió ligeramente. Como si alguien me estuviera observando desde dentro.
Pero este lugar había estado vacío por más de 60 años. ¿Verdad? Respiré hondo y apoyé la mano en la puerta. Con un leve empujón, se abrió sola. Y el frío que salió de adentro no era normal. El aire dentro era distinto. Frío, inmóvil, como si el tiempo nunca hubiera avanzado. Encendí mi linterna y la luz iluminó un pasillo largo, cubierto de polvo. Las paredes tenían el papel desgarrado, y el techo se alzaba sobre mí como una boca abierta. Cada paso que daba resonaba como un eco lejano. Como si alguien más estuviera caminando conmigo. A los lados, puertas entreabiertas dejaban ver habitaciones vacías. Camas oxidadas, juguetes olvidados en el suelo. En una cuna de madera, un osito de peluche cubierto de polvo parecía observarme con sus ojos de botón. Algo crujió a mis espaldas. Me giré de golpe, pero el pasillo seguía vacío. Mi respiración se volvió más pesada. Seguí avanzando hasta la recepción. Encontré archivos desordenados. Algunos estaban mojados, otros quemados en los bordes. Alguien había intentado borrar la historia de este lugar. Pero entre los documentos encontré algo perturbador. Un libro de registros con la lista de todos los niños. Fechas de ingreso, nombres, pero en la columna de salidas no había firmas de adopción. Solo una palabra escrita en tinta roja, repetida una y otra vez. Desaparecido. Pasé las páginas con el corazón latiendo en mi garganta. Cada bebé que entraba, nunca salía. Y luego encontré la fecha más aterradora. 1957. El año en que el orfanato cerró. Pero debajo, con una caligrafía temblorosa, alguien escribió algo más. No cerramos. Nunca cerramos. El aire se volvió más helado. Un leve chirrido en el segundo piso me hizo alzar la mirada. No era un ruido cualquiera. Era un sonido rítmico, constante, como si algo se meciera suavemente. Mi estómago se encogió. Cerré el libro de golpe y me dirigí a las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies. Cuando llegué al pasillo superior, lo vi. Una puerta entreabierta. La luz de la luna iluminaba un grupo de cunas cubiertas con sábanas blancas y amarillentas por el tiempo. Pero una de ellas se estaba moviendo sola. El chirrido se hizo más fuerte. Mi mano tembló cuando apunté con la linterna. Y lo que vi dentro no estaba vacío. El chirrido de la cuna se hacía más fuerte. No por el viento. No por el tiempo. Alguien la estaba meciendo. Tragué saliva y avancé con cautela. La linterna iluminó la habitación, cunas alineadas, algunas cubiertas con mantas raídas, otras vacías con barrotes oxidados. Pero esa cuna en particular no estaba vacía. Dentro, envuelto en una manta amarillenta, había un bulto inmóvil. Mi pecho se tensó. Extendí la mano y, con un nudo en la garganta, tiré de la manta. No había nada. La cuna estaba vacía. Pero entonces, lo escuché. Un sonido bajo, casi un murmullo, como un llanto apagado. Venía de todas partes. De las paredes. Del suelo. Del aire. Giré sobre mis talones, tratando de encontrar la fuente del sonido. Y entonces, las demás cunas empezaron a mecerse solas. El chirrido se convirtió en un lamento agudo, como si el metal viejo se quejara de un peso invisible. Mi corazón golpeaba con fuerza. Retrocedí, y mi pie tropezó con algo. Un muñeco de trapo. Su rostro estaba deshilachado, pero aún se distinguían sus ojos, cosidos con hilo negro. Lo recogí con manos temblorosas. Tenía algo bordado en el pecho. Un nombre. El mío. El aire se volvió helado. Una cuna crujió detrás de mí. Mi linterna parpadeó. Y en ese breve instante de oscuridad, sentí un aliento frío en mi oído. Una voz susurró, suave, infantil, pero hueca. No deberías estar aquí.
El llanto aumentó. Se transformó en un lamento desesperado, casi gritos. Corrí hacia la puerta, pero ya no estaba abierta. Estaba atrapado. Las cunas seguían balanceándose, cada vez más rápido. Las sombras en la habitación se alargaron, deformándose en figuras retorcidas. El muñeco que aún tenía en mis manos parpadeó. Lo solté con un grito. Algo rozó mi pierna. Unas manos frías, pequeñas. Me giré y vi a un niño de pie junto a la cuna. Su piel era grisácea, su ropa harapienta. Sus ojos, no tenía ojos. Solo cuencas negras, vacías, que me miraban fijamente. Y entonces sonrió. La puerta se cerró de golpe. Y en la oscuridad total, una docena de voces susurraron al unísono. Ahora somos uno más. Mi respiración era un susurro ahogado en la oscuridad. El bulto en la cuna se movió ligeramente. Era pequeño, envuelto en una manta amarillenta y raída por el tiempo. Mi piel se erizó. Extendí las manos temblorosas y lo levanté con cuidado. No pesaba nada. Absolutamente nada. Era como sostener aire, o el recuerdo de algo que ya no existía. Mi estómago se revolvió. Con un nudo en la garganta, tomé un extremo de la manta y la retiré lentamente. No había nada dentro. Mi mente no podía comprenderlo. Sentía el peso en mis brazos, pero mis ojos veían el vacío. Solté la manta y cayó al suelo con un sonido sordo. El silencio me envolvió. Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo estaba detrás de mí. El aire se volvió más helado, cargado de un olor rancio. Y entonces, lo escuché. Un llanto. Bajo, ahogado, justo detrás de mí. Mi cuerpo se paralizó. Giré la linterna lentamente, pero la habitación seguía vacía. El llanto se convirtió en un lamento. Algo pasó corriendo a mi lado. Sentí un roce frío en mi brazo. El llanto no venía de una sola dirección. Venía de todas. De las cunas. De las paredes. De la cuna vacía. Mi linterna parpadeó. Y entonces vi algo que me heló la sangre. Las marcas de polvo en el suelo habían cambiado. Ahora había pequeñas huellas por toda la habitación. No estaban ahí cuando entré. Intenté moverme, pero el aire se hizo más pesado. Un susurro rozó mi oído. Mi nombre. Dicho con una voz infantil. Dicho con mi propia voz. La cuna se estremeció de golpe. Algo se levantó dentro. No lo vi, pero lo sentí. Respirando. Esperándome. La linterna falló por un segundo, y en la penumbra, las cunas estaban llenas. No con bebés. Con algo más. Manos huesudas se aferraban a los barrotes. Ojos vacíos se abrieron entre las mantas. La cuna frente a mí se inclinó hacia adelante. Y entonces, la habitación se apagó. Corrí hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas. No se movió. El aire se volvió denso, como si la habitación respirara conmigo. Detrás de mí, el niño sin ojos seguía sonriendo. Las cunas dejaron de moverse de golpe. El silencio fue peor que los lamentos. Algo no estaba bien. Mi reflejo. Giré la linterna hacia un espejo roto en la pared. La luz reveló mi rostro, pero no era mi rostro. Mis ojos estaban vacíos. Mi piel pálida. Era igual que ellos. Di un paso atrás. El niño susurró, siempre estuviste aquí. Las paredes se agrietaron. La habitación se distorsionó, como si el tiempo colapsara sobre sí mismo. Las fotos en las paredes eran de mí. Años atrás. Años después. Diferentes épocas, misma expresión vacía. No estaba investigando este orfanato. Siempre fui parte de él. El niño extendió su mano. Una fuerza invisible me empujó hacia la cuna vacía. Grité.
Me resistí. Pero mi cuerpo ya no me pertenecía. La última cosa que vi fue la linterna cayendo al suelo, la luz parpadeando. Y luego, todo se apagó. Días después, alguien encontró la linterna tirada en el suelo polvoriento. Pero a mí, nadie me encontró. Solo un muñeco de trapo nuevo en la cuna, con mi nombre bordado en el pecho. Siempre creí que mi infancia fue normal, o al menos tan normal como podía ser para un niño sin padres en un orfanato viejo y destartalado. El Hospicio Cuna de Ángeles era mi hogar, un edificio enorme con pasillos fríos y ventanas siempre empañadas. Nos daban comida, educación, un lugar donde dormir, pero también nos daban miedo. Porque en ese lugar había un secreto. A veces, en la oscuridad de la noche, escuchábamos murmullos en los pasillos, pasos donde no había nadie y puertas crujiendo sin razón. Los cuidadores nos decían que era el viento, pero todos sabíamos que era el cuarto 13. No estaba en ningún registro, ningún adulto mencionaba su existencia, pero todos los niños hablaban de él. Estaba al fondo del pasillo más viejo del orfanato, una puerta sellada con tablas podridas y clavos oxidados. Se decía que quienes intentaban abrirla, desaparecían. Yo nunca lo hice. Hasta ahora. Muchos años después, ya como adulto, regresé al hospicio. Estaba abandonado, las paredes cubiertas de moho, el olor a humedad impregnando el aire. Quería recordar mi infancia, pero lo que encontré fue algo más. Porque el cuarto 13 seguía ahí, esperándome. Y esta vez, no iba a ignorarlo. No sé por qué lo hice. Tal vez fue la nostalgia, tal vez el deseo de enfrentar mis propios miedos. Pero mientras caminaba por los pasillos en ruinas, sentía que algo me observaba, como si el hospicio no estuviera tan vacío como parecía. Me detuve frente a la puerta sellada. La madera estaba astillada, como si alguien hubiera intentado salir desde dentro. Mis manos temblaban, pero aún así, comencé a quitar las tablas. Mis manos rozaron la puerta sellada, sintiendo la textura áspera de la madera podrida. Por años, este lugar fue mi hogar. Recuerdo los pasillos oscuros, el crujido del suelo viejo y el eco de los susurros en la noche. No eran los cuidadores, no eran los niños, era algo más. Nos decían que no imagináramos cosas. Que los rumores sobre el cuarto 13 eran solo cuentos para asustarnos. Pero todos sabíamos la verdad. Recuerdo a Mateo, el niño que siempre se metía en problemas. Una noche, apostó que se acercaría a la puerta y la tocaría. Nunca volvió a ser el mismo. A la mañana siguiente, estaba sentado en su cama, con la mirada vacía, temblando. No habló por días. Cuando por fin lo hizo, susurró algo que me heló la sangre. No quiere que lo veamos. Después de eso, lo adoptaron de inmediato. O al menos, eso nos dijeron. Pero yo lo vi, la noche antes de que se lo llevaran. Estaba parado frente al cuarto 13, con la cabeza inclinada y murmurando algo incomprensible. Los cuidadores actuaban como si nada pasara, como si fuera normal que un niño cambiara de la noche a la mañana. Pero yo sabía que algo lo había estado esperando dentro de ese cuarto. Con el tiempo, aprendí a ignorarlo. A pretender que el cuarto 13 no existía. Pero ahora, aquí estaba yo. De pie frente a la misma puerta. El aire se sentía pesado, cargado de un olor rancio y antiguo. El polvo flotaba en el aire, y sentí un leve hormigueo en la nuca. Como si alguien estuviera respirando detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué encontraría al otro lado? Mis dedos tocaron el primer clavo oxidado. Tiré de él, con esfuerzo, y cayó al suelo con un sonido hueco. Uno menos. Mis manos sudaban, pero no me detuve. Otro clavo. Otra tabla. El pasillo parecía más oscuro de lo normal. Como si la luz evitara esta parte del hospicio. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo me observaba. Un susurro, leve pero claro, se deslizó en mi oído.
No entres. Miré a mi alrededor, el pasillo estaba vacío. Solo quedaba una tabla más. Tomé aire y la arranqué. La puerta, que había estado sellada por años, se abrió con un crujido largo y profundo. Y frente a mí, solo había oscuridad. El aire que salió del cuarto 13 era más frío que el resto del edificio. No solo helado, sino muerto. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad, pero era como si la luz se desvaneciera en su interior. Di un paso dentro. El suelo crujió bajo mis pies y el polvo se levantó en espirales lentas. El olor era insoportable, una mezcla de humedad, madera podrida y algo más. Algo que me revolvió el estómago. Avancé con cuidado, tanteando con las manos en la penumbra. No estaba solo. No podía verlo, pero lo sentía. Mi mano tocó una mesa vieja. Pasé los dedos por la superficie, cubierta de una capa espesa de polvo. Pero algo estaba mal. Había marcas. Marcas de manos. Pequeñas, como las de un niño. Algunas parecían recientes. Un golpe seco resonó detrás de mí. Me giré de inmediato. Nada. El latido en mi pecho era tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Intenté calmar mi respiración, pero entonces... un susurro. Venía del rincón más oscuro de la habitación. No eran palabras. Era un murmullo bajo, insistente, como si alguien hablara desde el otro lado de una pared. Intenté retroceder, pero mi pie chocó con algo en el suelo. Un álbum de fotos. Me agaché lentamente y lo recogí. La cubierta estaba rota, la tela deshilachada por el tiempo. Lo abrí. Fotos de niños. Fotos antiguas, en blanco y negro. Cada página mostraba rostros diferentes, todos con la misma expresión vacía. Sin sonrisas. Sin vida en los ojos. Pasé las páginas con los dedos temblorosos, hasta que vi una foto que me hizo soltar el álbum. Era yo. Pero debajo de mi imagen, había una fecha de nacimiento. Y una fecha de muerte. El mismo día en que supuestamente me adoptaron. Mi mente se negó a entenderlo. Yo estaba vivo. Yo salí de aquí. ¿Verdad? Detrás de mí, la puerta crujió. Como si algo, o alguien, acabara de entrar. Mis piernas se paralizaron. El susurro se hizo más claro. Siempre estuviste aquí. Sentí un aliento frío en mi nuca. Mi reflejo en el vidrio polvoriento de un mueble era incorrecto. Los ojos hundidos, la piel pálida. Y detrás de mí, una sombra se movió. La oscuridad del cuarto no era normal. No era la ausencia de luz, era algo más denso, más vivo. Avancé con pasos inseguros. El aire era pesado, cargado de un olor rancio a humedad y algo más, algo podrido. Mis dedos rozaron una mesa vieja. La madera estaba astillada y cubierta de polvo. Sobre ella, unas hojas amarillentas crujieron bajo mi tacto. Las paredes tenían marcas de manos. Pequeñas, como las de un niño. Algunas parecían estar hechas con hollín. O tal vez con algo peor. Un ruido seco detrás de mí. Me giré, pero solo vi sombras que parecían moverse con el parpadeo de mis ojos. Mi respiración se aceleró. No estaba solo. Algo crujió bajo mi pie. Un marco de fotos, boca abajo en el suelo. Me agaché lentamente y lo recogí. El cristal estaba roto. Al darle la vuelta, sentí un escalofrío subir por mi espalda. Era una foto antigua, del orfanato. Los niños posaban en fila, con expresiones vacías, mirando directamente a la cámara. No sonreían. Sus ojos parecían apagados. Recorrí cada rostro con la mirada hasta que vi algo que me hizo soltar la foto. Yo estaba ahí. Era más joven, con el mismo uniforme que usábamos en el hospicio. Pero debajo de mi imagen, con tinta borrosa por los años, había una fecha de nacimiento.
Y una fecha de muerte. Mi garganta se cerró. Intenté retroceder, pero algo se movió en la esquina más oscura del cuarto. No vi una figura clara, solo una sombra que parecía desprenderse de las paredes mismas. Y entonces escuché el susurro. Mi propio nombre. Dicho con una voz que sonaba exactamente como la mía. Las luces parpadearon y en un parpadeo más, la sombra estaba más cerca. Mis manos temblaban. El reflejo en el vidrio no era mío, no del todo. Los ojos oscuros. La piel cetrina. La sombra detrás de mí se movió. El aire se volvió denso, pesado, como si el cuarto estuviera respirando. Siempre estuviste aquí. La voz no provenía de una sola dirección. Estaba en las paredes. En el techo. Dentro de mí. Retrocedí tropezando con el álbum de fotos. Las páginas se voltearon solas, revelando más imágenes, más niños. Todos con la misma mirada vacía. Y al final, otra foto mía. Esta vez, con los ojos completamente negros. Mis pulmones se vaciaron de golpe. Mi piel se erizó. Quería correr, quería gritar, pero mi cuerpo no respondía. Algo me agarró la muñeca. Frío. Huesudo. Un niño. Vestía un camisón blanco, sucio y rasgado. Su rostro. Dios, su rostro. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que me miraban fijamente. Y entonces sonrió. Mis gritos se ahogaron cuando la habitación entera pareció doblarse sobre sí misma. Las paredes se extendieron, la puerta desapareció. El hospicio nunca había estado vacío. Nunca me fui de aquí. Los recuerdos golpearon mi mente como fragmentos de vidrio. Yo morí en este cuarto. Yo era solo otro nombre en ese álbum de fotos. Y ahora solo había un nuevo lugar vacío en la última página. Para el próximo que entrara.